En primer lugar, decir que es obvio que a la hora de comer, que estamos celebrando este debate, no estén todos los grupos ni todos los diputados presentes, pero también es algo triste que ni siquiera el consejero del ramo ni un solo consejero del Gobierno asista a los debates que versan sobre la orientación al Gobierno. Yo creo que es una cierta falta de respeto a la institución que apoya y que tiene como función no solo el control al Gobierno, que se sucede en la primera parte del Pleno, sino también la orientación al Gobierno, y que al menos el consejero del ramo debería asistir a este debate, porque no solo lo que se apruebe es lo que opina esta Cámara, también lo que en ella se debate. Decía la semana pasada, cuando hicimos la interpelación, que este debate no solo tiene que ver con las medidas concretas que la Comunidad de Madrid realiza en atención a los menores desprotegidos, sean extranjeros o no, sino que para mí es un debate de fondo que determina qué tipo de sociedad queremos ser. Si queremos ser de las sociedades que se cohesionan mediante la defensa y la apuesta decidida por la protección a sus miembros, con independencia de la edad, de la etnia, de la raza, del origen, de la orientación sexual, con la protección a todos sus miembros, y que eso les hace sociedades más fuertes y más colaboradoras, o si somos una sociedad que se cohesiona por miedo al que está fuera de sus fronteras. Y entonces seríamos una sociedad de guerra, de conflicto, y que viviría obsesivamente fijando una nueva frontera que nos haría cada vez más pequeños y más miserables. Me congratula saber que esta Cámara hoy quiere mostrar que Madrid es una sociedad no de guerra, sino de cooperación y de solidaridad, y que por eso va a apoyar una transaccional de todos los grupos, menos del partido Vox, que ni siquiera ha presentado enmiendas. Entonces, tendremos que esperar a la réplica para saber cuál es la razón por la que este partido decide estar fuera del acuerdo de la Cámara por ser una sociedad de paz y no una sociedad de guerra. Quiero pensar que no apoyan esta transaccional porque ellos han decidido ser el partido que saca rédito de los miedos internos de la ciudadanía madrileña, lo cual a mí políticamente me parece despreciable y me parece peligroso para la sociedad, pero es legítimo querer hacer política con el miedo. Creo que Madrid es una sociedad tan grande y tan solidaria que les va a achicar mucho el espacio del miedo y que no les va a permitir crecer. Existe también la posibilidad de que Vox haya decidido definitivamente pasar de ser el partido de la gente que madruga a ser el partido de la gente que se toca las gónadas masculinas y no hace enmiendas a nada, ni a los presupuestos generales, ni a los presupuestos, ni a las PNLs, ni absolutamente a nada. Bueno, es una opción. Me parece una degradación muy rápida de su partido, pero allá su opción. Decía que este Parlamento ha tomado la decisión por ese acuerdo transaccional de ser una sociedad de paz, de solidaridad y de cooperación que pone como prioridad el bienestar de sus menores, que es la parte más débil de la sociedad y que quiere ser una sociedad que les proteja. Por eso, teniendo acuerdo en que eso es lo que queremos ser, podemos empezar a discutir de los elementos concretos del problema que aborda la situación de los menores. Nosotros hemos hecho enmiendas tratando de dar solución o proponiendo nuestras soluciones a los problemas que identificamos. Y lo explico rápidamente, asumiendo que parte de esas enmiendas se han quedado por el camino, por el bien del acuerdo, insisto, porque hay un acuerdo de fondo que es que los menores son sagrados y que hay que protegerlos con independencia de su origen nacional. Decía que los problemas concretos, para nuestro entender, serían fundamentalmente tres. Uno, el tapón que se produce en los centros de derivación hacia otros recursos en la medida en que ha habido dos hechos que se han juntado. De un lado, un aumento de demanda en las necesidades de acogimiento por el aumento de población extranjera, pero también, y no se nos olvide, una disminución de recursos de segunda estancia que hacen que se haya formado un gran tapón y que, por tanto, se incumpla la recomendación de que en los centros de acogida no se permanezca más de 3 meses y que esos 3 meses se utilicen
para evaluar a los menores y para hacer un plan individual que determine a qué tipo de centros deben ser derivados. Por tanto, para resolver esto hace falta más recursos específicos a los que poder derivar, más profesionales en los centros de acogida para hacer las evaluaciones y las derivaciones más rápidas y más capacidad de la red de especificar recursos para los diferentes problemas que presentan los menores con independencia de su origen, que son los mismos. Por último, el segundo problema de la red tiene que ver con un tapón en el tránsito de los menores que son acogidos, protegidos o tutelados por las instituciones públicas hacia la vida adulta. Lamento en este sentido que la enmienda que nosotros hemos presentado a este respecto y que pedía que los programas de tránsito a la vida adulta no acabaran con la mayoría de edad matemática, sino que acabaran con la incorporación efectiva a la vida autónoma de los menores. Entiendo que se ha rechazado por una cuestión burocrática y competencial entre la Consejería, que deja de tener competencias cuando dejan de ser menores. Nos parece un error y pediríamos al Gobierno que replantee cómo abordar estas políticas para garantizar algo que es fácil de entender si hacemos un ejercicio de empatía. Si cada uno de nosotros o nosotras pensamos en cómo éramos con 18 años o pensamos en nuestros hijos cómo serán con 18 años y pensamos que el día que cumplimos 18 nos dicen que debemos salir de nuestra casa, de nuestros familiares y que no tenemos dónde vivir, estoy segura de que todos ustedes se verían igual de desamparados que se ven estos menores. Es más, estoy segura de que todos harían exactamente lo mismo, que es quedarse cerca de la casa familiar y pedir a las personas que viven en esa casa familiar que les ayuden, aunque sea tirándoles comida por la ventana. Eso es lo que está pasando con los menores a día de hoy. Son menores que el día que cumplen 18 años, tengan o no ni siquiera un documento que los identifique para poder buscar un trabajo, son expulsados a la calle. Y lo que hacen es intentar comer pidiendo comida a su antigua familia, que era el centro al que pertenecían. Creo que entendido así se evidencia que es imprescindible que cuanto antes se ponga solución a ese tránsito. Y por último, hacíamos enmiendas relacionadas con el tercer problema, que es la violencia y la xenofobia de quienes tienen demasiado miedo, incluso de seres menores de edad. Se me acaba el tiempo, quiero terminar reclamando una cuestión que también se ha quedado por el camino. Miren, el albergue de la Casa de Campo, el albergue juvenil de la Casa de Campo, se convirtió en centro de acogida por una emergencia. Es necesario reconvertir esas plazas, reducir el tamaño, termino ya, reducir el tamaño de los centros de acogida y reubicar esas plazas para que el albergue vuelva a ser un albergue juvenil. Gracias.